Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro ser, Padre Santo, cada día. Tu Santo Espíritu sea glorificándose, Señor, en nuestro ser, Señor. Creyéndonos a Cristo cada día, te alabamos, Señor. Eres gloria.
nuestro Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como usted, Señor Jesús. No hay nadie, Señor, como usted. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre. Nos reunimos en este lugar para darte alabanza y aprender más de usted, Señor, como iglesia, bendito Dios, como su pueblo redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, Padre amado. Te exaltamos, Rey de Reyes. Bendecimos, Señor de Señores.
poderoso, Señor. La honra y la gloria y la alabanza son para usted, Señor. Nos alegramos de estar un día más en tu casa, Señor, alabándote, Señor. Recibe la alabanza, mi Rey de Reyes. Declaramos que eres todopoderoso, Señor, que nadie te compara a usted, Señor. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, no hay nadie como usted, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor, por siempre te alabaré. Y tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Y tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, no hay nadie, Señor. No hay nadie, mi Rey. Tú eres poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie Creo que muchos de nosotros estamos deshidratados del día de ayer, ¿no? Tanto sol. Gracias a Dios. Ya después de habernos saludado, me gustaría que se pusieran sobre sus pies y abrieran las escrituras en Filipenses capítulo 1.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. ¿Me dejan saber cuando lo tengan? Amén. Dice así la palabra de Dios. Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a nosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creas en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por este día. Venimos, Señor, con el deseo, la intención en nuestros corazones de bendecirte, exaltarte, darte la gloria, la honra, toda la alabanza y la adoración, porque tú eres digno, mi Dios. Te pido, Señor, que en este día seas tú instruyéndonos, Padre, que podamos en este día entender, bendito Dios, lo importante que es comportarnos, tener una conducta digna del Evangelio tuyo, Jesucristo. Enséñanos, oh Dios, a comportarnos correctamente como tu iglesia, como tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que a través de nuestro testimonio te glorifiquemos a ti, Señor. Que cuando la gente allá afuera nos mire, Señor, te miren a ti, Señor, a través de nuestra conducta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy vamos a mirar el último mensaje del capítulo 1 a los Filipenses. Amén. Y les pido de favor que todos presten bastante atención. Si alguien tiene sueño, levántese, vaya al baño y échese agua en la cara. Amén. Para que todos escuchemos la palabra de Dios hoy en este día. El domingo pasado miramos del versículo 22 al versículo 26, donde miramos un poco acerca de la perspectiva que tenía el apóstol Pablo acerca de la vida y acerca de la muerte. Miramos que el apóstol Pablo se encontraba en estrecho, ¿recuerdan? Pablo no sabía qué escoger, si entre vivir o morir. No sabía qué decidir. Amén. Por una parte miramos que Pablo ya quería estar con el Señor. Pablo ha sufrido bastante y dice, ya quiero estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Por otra parte, el apóstol Pablo quería estar con vida por las siguientes razones: para ser de bendición y de beneficio a la iglesia. Pablo quería seguir con vida para ayudar a los hermanos, ministrar a la iglesia, ministrar a los hermanos. El deseo de Pablo era vivir, pero vivir para ser útil para el Señor, para servirle. Y miramos que ese debería ser nuestro deseo en la vida. Amén. Nuestro deseo en la vida debería ser vivir para el Señor. Nuestro deseo en la vida debería ser de beneficio para la obra. Y yo hice la pregunta, amén, el domingo pasado: ¿qué estamos haciendo para el Señor? Todos estamos vivos aquí, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ahora, en vida, ¿qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿En qué área o en qué manera nosotros estamos sirviendo al Señor? ¿Qué estamos haciendo para Él?
Nuestro deseo en vida debería ser vivir para ayudar a los demás, en especial, escuchen, a los hermanos de la iglesia. Ese debería ser nuestro deseo en vida, vivir para Cristo. Amén. Y yo les digo una cosa, si no estamos viviendo nuestras vidas para Cristo, estamos desperdiciando nuestra vida. Por más que hagamos, por más que logremos sin Cristo, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Nuestra vida no tiene ningún valor ni sentido. La estamos desperdiciando. Aprovechar nuestra vida es aprovecharla viviendo para Cristo. De otra manera, nuestra vida no tiene ningún sentido. Vamos a morir y murió tal persona, y ¿qué hizo? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Ahora, del versículo 27 al versículo 30, vamos a mirar que el apóstol Pablo exhorta, anima a la iglesia de Filipos a vivir en unidad y comportarse correctamente ante tanta oposición del mundo. Amén. Pablo nos va a enseñar a nosotros, la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos conducirnos en el mundo, cómo debemos de comportarnos ante tanto ataque de allá afuera del mundo hacia la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? Pablo exhorta a la iglesia a tener una conducta consistente con el evangelio que creemos. Que mi conducta refleje el evangelio que yo profeso. Amén. Y es terrible, hermanos, es importante esto que vamos a mirar el día de hoy. Y yo lo he dicho bastante cuando miramos la epístola a Santiago. Hay mucha gente dentro de la iglesia que confiesa con sus labios conocer a Cristo. Confiesa con sus labios conocer la palabra de Dios, memorizan la escritura, saben bastante de la Biblia, hablan mucho de Cristo, pero su vida, su manera de vivir, sus conductas contradice todo lo que ellos profesan. Se comportan horrible, un mal testimonio. Y es terrible, es algo que miramos hoy en día y con gente dentro de la iglesia, amén, que profesan ser cristianos. Hermanos y hermanas, nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad muy grande. Y la siguiente, de modelar el evangelio con nuestra conducta. Amén. Tenemos una responsabilidad muy grande de modelar el evangelio donde quiera que estemos. En nuestro trabajo, en nuestras casas, no solamente aquí en la iglesia. Amén. Venimos a la iglesia y ¿qué es lo que hacemos? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo está? En bendición. Gloria a Dios. Ese es nuestro vocabulario en el trabajo. Cuando nos enojamos allá afuera, ¿cómo hablamos? Nuestros amigos del trabajo, ¿cómo nos conocen? Cuando las cosas no van bien allá afuera, ¿cómo nos comportamos? Si nuestra conducta debe ser, amén, de acuerdo al evangelio que profesamos, no solamente los jueves ni los domingos, sino donde quiera que estemos todo el tiempo. De otra manera, si allá afuera nos comportamos mal, venimos a la iglesia y nos comportamos bien, somos unos hipócritas. Porque en realidad no somos lo que decimos ser. Y una vez más, esto es muy importante porque nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro testimonio puede ser causa que la gente allá afuera acepte, aprecie el evangelio o lo rechace. Amén. Nos miran cómo nos comportamos y dicen, desprecian el evangelio. O nos miran que nos comportamos bien y que aprecian el evangelio. Y todo se debe a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Así que vamos a comenzar, amén. Versículo 27. ¿Cómo es que nosotros, los creyentes, la iglesia, debemos comportarnos? Dice el apóstol Pablo en el versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Solamente eso, Pablo? Sí, solamente eso. Compórtense correctamente de acuerdo al evangelio que profesan.
Notemos que en los versículos anteriores, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del mismo, amén, una y otra vez. Ahora del versículo 27 en adelante, el apóstol Pablo dirige su conversación en la conducta de la iglesia. ¿Cómo es que ustedes deben comportarse?, dice el apóstol Pablo. Yo también, amén. Y les dice una vez más, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es, voy a decir algunos puntos, amén, pero el Evangelio tiene bastantes componentes, es súper extenso. El Evangelio de Cristo son las buenas noticias que en Jesucristo hay salvación. El Evangelio de Cristo es que Jesucristo murió en la cruz de Calvario para perdón de pecados. Que Jesucristo vino a morir por pecadores. Estas son buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y notemos algo muy importante, hermanos, acerca del mensaje del Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio tiene poder para salvar, amén. ¿Para qué sí? Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, este mensaje tiene poder para salvar, y escuchemos, y transformar vidas. Amén. Para salvar y cambiar, transformar vidas. ¿Cómo es que nosotros... Meditemos en esta pregunta: ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta que en realidad hemos creído el Evangelio de Cristo? ¿Cómo me doy cuenta que el Evangelio que he creído en realidad lo he adoptado, lo he creído en mi corazón? ¿Cómo me doy cuenta de esto? La respuesta es por nuestras vidas transformadas. No es por lo que digo, amén. Podemos decir y gritar: yo creo en el Evangelio de Cristo, pero es no la evidencia. La evidencia es mi vida transformada por nuestra conducta. Ya no somos lo que éramos antes de venir a Cristo. Así me doy cuenta que en realidad yo he creído en el Evangelio de Cristo. Ya no soy el mismo que antes. Amén. El mensaje del Evangelio indica no solamente fe en Jesucristo, pero también vidas transformadas. Así que no importa lo que digamos, si mi vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio, en realidad no he creído el Evangelio, por más que lo diga. El Evangelio transforma, cambia. Amén. Cambia radicalmente a la persona. Entonces, todos aquellos que hemos creído en el Evangelio de Cristo, somos ¿qué? Nuevas criaturas, somos diferentes. Amén. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, la iglesia, a comportarnos de acuerdo al Evangelio que hemos creído y que profesamos. Vivir nuestras vidas dignas del Evangelio de Cristo significa lo siguiente: representar a Cristo correctamente en todo lo que hacemos y decimos. Eso es vivir nuestras vidas dignas del Evangelio de Cristo. Vivir nuestras vidas dignas al Evangelio de Cristo es representar, amén, a través de nuestra conducta el Evangelio que creemos. El valor del Evangelio que creemos. ¿Qué valor tiene para ti el Evangelio? Lo representas en tu conducta. Continuemos. Qué importante es el comportamiento, la conducta de nosotros, la iglesia, ¿verdad que sí? Es de suma importancia, de suma importancia. Vamos a mirar a continuación versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Romanos 13, versículo 13 y 14. Me indican cuando lo tienen, por favor. Dice el apóstol Pablo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vamos a ir todos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Amén. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden. Esto significa que se comporten como es digno de la vocación con que fueron llamados. Compórtense de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Vamos a ir todos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. ¿Lo tienen? Dice así: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Notemos, Pablo dice: vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que hay cierta conducta que caracteriza, amén, a los escogidos por Dios. Si tú eres un escogido por Dios, si tú eres un hijo de Dios, amén, que Dios ha escogido para salvación, debe haber cierta conducta que te caracteriza. Amén. Si es que examinemos nuestra conducta, realmente me comporto, me visto como un escogido de Dios, o mi conducta refleja hipocresía. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Amén. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Compórtense bien, amén. Compórtense sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, qué importante es esto una vez más. Si queremos nosotros la iglesia, amén. Miremos alrededor cuántos somos, amén. Si queremos nosotros la iglesia ser efectivos en el evangelismo, amén, es mucho más que salir y dar tratados y invitar a la gente. Es mucho más que eso. Si queremos ser efectivos en nuestro evangelismo, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos con los no creyentes. De nada sirve salir y dar 100 tratados y mi conducta es pésima con ellos. Todo lo que estamos haciendo, no somos efectivos. Tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestra conducta con la gente allá afuera. Amén. ¿Cómo nos mira la gente? ¿Qué dicen de nosotros? Los no creyentes, escuchemos, más que escuchar lo que decimos, los no creyentes están mirando cómo se comporta Jonathan. Mucho más que lo que dice, cómo es que vive. En realidad lo que dice lo aplica en su vida. En realidad lo que profesa se demuestra en su estilo de vida. La gente de afuera, mucho más venir a escucharnos, nos están mirando cómo nos comportamos. O sea, qué importante es nuestra conducta correcta, sabia con la gente allá afuera. Puedo decir que una de las razones por la cual muchas personas no quieren escuchar lo que decimos y tampoco venir a la iglesia es por tanta hipocresía entre aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Puedo decir que esa es una, no la única,
una de las razones por la cual la gente no nos quiere ni escuchar y ver y ni quieren venir a la iglesia. Por tanta hipocresía. Amén. Entre muchos de aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Qué terrible, ¿no? Entonces Pablo nos dice, andemos sabiamente con los de fuera. Y vamos a mirar, por último, en cuanto a este punto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Aquí Pedro nos dice lo siguiente: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta irreprochable, a fin de que en ello que les calumnian como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué miramos, iglesia? Una y otra vez miramos a través de la palabra, amén, que se nos exhorta a mantener una conducta correcta como escogidos de Dios, como hijos de Dios, como creyentes, vivir de una manera digna al Evangelio, amén, de Cristo. Volvamos todos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Vamos a mirar a continuación que el apóstol Pablo nos exhorta a comportarnos correctamente, específicamente en 4 áreas. Amén. Se enfoca en 4 áreas. Pablo nos exhorta, número 1, a mantenernos firmes. Una actitud o un comportamiento firme ante la oposición. Número 2, nos exhorta a tener una conducta de unidad, nosotros los creyentes, la iglesia. Número 3, nos exhorta a no intimidarnos ante tanta oposición, pero ser valientes. Y por último, número 4, Pablo nos exhorta, nos motiva a tener una conducta correcta en medio del sufrimiento. Amén. Vamos a leer todo el versículo 27. Pablo dice: solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, yo oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué importante es esto. Pablo exhorta a los hermanos de Filipos a que se comporten bien, esté él presente o no esté. O sea, Pablo está diciendo, no importa que yo esté con ustedes o no, ustedes tienen responsabilidad de tener una buena conducta. Amén. Y esto es muy importante porque existen iglesias, no sé cuántos de ustedes experimentaron esto, ¿no? Existen iglesias donde parece que el compromiso, la responsabilidad y el buen comportamiento de los miembros depende del que el pastor esté presente o no. Si los congregantes se dan cuenta que el pastor no viene el próximo domingo, ¿qué dicen? Pues no voy. Como si su compromiso fuera con el pastor. Amén. Y no con la iglesia, con Jesucristo. Y solamente llegan cuando el pastor esté presente. Se portan bien cuando el pastor está presente. Pero cuando el pastor no está presente, hacen lo que quieren. Amén. Hacen lo que quieren. Hermanos, nuestra responsabilidad y conducta no depende de un hombre. No depende de la persona que está aquí enfrente. La responsabilidad y la buena conducta de cada uno de ustedes, de nosotros, depende de nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Así que esté yo o no esté yo, eso no importa. Amén. Nosotros tenemos que seguir responsables con Jesucristo. Amén. Esté el pastor o no esté el pastor se fue. Ustedes tienen un compromiso, no conmigo, tienen un compromiso con la iglesia y con Jesucristo. Amén. Amén. No seamos o no caigamos como en muchos lugares, el pastor se va y se va toda la iglesia, ¿no? Quedan nomás los músicos. El pastor, qué sé yo, escuchamos por allá que el pastor cayó en pecado, ¿no? Y ya está, toda la gente se fue. Digo yo, el compromiso con quién lo tenían. Triste, ¿no? Triste.
Entonces Pablo dice, no importa si yo estoy o no con ustedes, ustedes compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Notemos en el versículo 27, avancemos. Pablo deseaba que los hermanos permanecieran firmes en un mismo espíritu. Era lo que Pablo decía, ustedes permanezcan firmes en un mismo espíritu. La palabra estar firmes en griego es steko. Y esta palabra se usa en el contexto de guerra, cuando hay batalla. Y describe a varios soldados que rehúsan dejar sus puestos cuando están en batalla. Vienen los atacantes, vienen las bombas y las balas. Estos soldados se quedan cimentados en su posición y venga lo que venga, ellos se quedan ahí. Amén. Estar firmes, no se mueven. Esta palabra, estar firmes, describe también a un grupo de soldados, amén, que están pegados hombro a hombro. Y que a pesar del peligro y tanta oposición, están dispuestos a morir, pero nunca dejar su posición. Amén. Como diciendo, me muero, pero no me muevo. Me quedo firme donde estoy. La iglesia de Filipos estaba siendo atacada por falsos maestros que querían introducir herejías dentro de la iglesia. Y estaban enfrentando mucha oposición. Es por eso que Pablo les dice, estén firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hoy día, hermanos, la iglesia está siendo atacada también por falsos maestros, queriendo introducir herejías dentro de la iglesia. Amén. Creo que muchos de nosotros miramos todo lo que está pasando alrededor del mundo. Amén. Bastantes falsos maestros, pastores, trayendo un montón de herejías y prácticas dentro de la iglesia. La iglesia está siendo atacada, bombardeada por tanta falsedad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permanecer firmes en lo que hemos creído. Permanecer firmes en nuestras convicciones, para no ser movidos con tanta falsa enseñanza. Amén. Esta es la conducta, la actitud que Pablo desea que tengamos. Mantengámonos firmes. Amén. Esta debería ser nuestra actitud. Versículo 27, el apóstol Pablo dice, amén. Vamos a mirar la siguiente actitud. La primera actitud es mantenernos firmes. La segunda actitud en el versículo 27 dice, combatiendo unánimes, juntos, unidos por la fe del Evangelio. Luchen unidos por la fe del Evangelio. La palabra combatiendo juntos en griego es la palabra sunakleo. Y esta palabra es donde tenemos la palabra atleta. Amén. De aquí tenemos la palabra atleta, lo cual significa cooperar juntos. O significa también trabajar juntos o competir juntos. Como en un partido de fútbol, la única manera para ganar al otro equipo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar juntos, amén, con un propósito, anotar gol y ganar. Entonces Pablo dice aquí, combatiendo juntos, unidos por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo visualizaba a la iglesia como un equipo, amén, y no miraba a la iglesia a personas individuales, trabajando por sí mismo, sino un equipo. Pablo exhorta a los filipenses a vivir en unidad, porque él sabía que en la iglesia de Filipos había mucha desunidad. Pablo sabía que en la iglesia de Filipos había muchos pleitos entre los hermanos. No había unidad. Es por eso que los exhorta a vivir en unidad. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 2. Amén. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo no solamente les pide que sean de un sentir. ¿Qué es lo que está haciendo? Les está rogando, amén, que vivan en unidad. No solamente les pido, dice, les ruego, amén, que vivan en unidad. Hermanos, qué terrible cuando nosotros, en la iglesia no existe el mismo sentir. Qué terrible cuando nosotros, amén, en la iglesia no hay unidad.
Eso es terrible. Cuando los hermanos de esta parte quieren llevar a cabo sus propias ideas y opiniones y nadie los va a sacar de ahí. Y se van a enojar si los hermanos de este lado les dicen que no es así. Y los de aquí se van a enojar con estos porque ellos también... Y todos estamos enojados, amén. Cada quien quiere ganar por donde ellos quieren ganar. Quieren que sus opiniones se lleven a cabo y si dicen que no, me voy a enojar. Y hay pleitos, y hay guerras, y hay tantos chismes dentro de la iglesia. Y todo esto causa, ¿qué? Divisiones. Divisiones. Y si el pastor dice, no hace como yo quiero, me voy a otra iglesia. Donde hagan lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero entendemos la idea, ¿no? Cada quien quiere luchar por lo suyo. Y eso causa divisiones en la iglesia. Eso es terrible, hermanos. Cada quien quiere ganar por su lado. Se cree que estas dos personas, Evodia y Síntique, servían en la iglesia. Y estas dos personas tenían pleitos. Amén. Y desacuerdos. Y esto estaba causando en la iglesia de Filipos divisiones. Alguien decía, yo quiero seguir al hermano Tito. Y alguien más, no, hermano Otoniel tiene razón. Y hacemos dos grupos dentro de la iglesia. Qué terrible, qué terrible. Y esto a mí no sé, pero se me hace muy importante porque escuchemos. Posiblemente ahorita somos 20, 30 personas. Qué terrible que entre 20, 30 personas exista división entre nosotros ahorita, cuando somos poquitos. Es terrible y triste cuando entre 20, 30 personas, 15, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué se espera cuando seamos 100? 150. A lo mejor las divisiones nos van a pedir llegar a eso, ¿no? Los argüentes, los chismes, las críticas, las guerras, pleitos. Nos impide llegar a eso. Si estamos 20, 30, los que seamos, tratemos, luchemos para vivir en unidad. Amén. Amén. Qué triste cuando nosotros no tenemos un mismo sentir en el servicio del Señor por la fe del Evangelio. Y esto causa desacuerdos, pleitos, guerras y divisiones. Hermanos, escuchemos la razón por la cual hay desacuerdos. Amén. La razón de los desacuerdos, pleitos y guerras que causan división dentro de la iglesia son por personas que son egocéntricas. Los pleitos, las guerras, divisiones y tanto eso, amén, que causa divisiones son causadas por personas egocéntricas. Una persona egocéntrica es aquella persona que dice, me interesa mi propia opinión y voy a luchar por ella, como yo quiero. No me importa la opinión de Carlos. Voy a luchar por la mía. Son personas egocéntricas. Son personas orgullosas y no humildes. Estas personas en iglesia quieren algo y si no se hace como ellos quieren, viven en desacuerdo. Amén. Se amargan, hacen pleito y esto causa divisiones dentro de la iglesia. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, les ruego, una vez más, notemos, no dice les pido. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Tremendo. Amén. Hermanos, lo primero que el enemigo ataca para destruir el avance y la efectividad de la iglesia, ¿saben qué es? La unidad. Es lo primero que el enemigo va a atacar para destruir el avance de la iglesia y la efectividad de la iglesia. Va a atacar nuestra unidad.
O sea que tenemos que estar listos, amén. Tenemos que estar abusados, tenemos que ser sabios cuando pase un problema o una situación dentro de la iglesia. ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Qué es lo que el enemigo quiere causar? Amén. Y tomemos decisiones sabias. Promovamos la unidad. No promovamos guerras y pleitos y desacuerdos. Amén. Seamos prontos a perdonar. Tenemos que amarnos, seamos prontos a perdonar. De otra manera vamos a vivir en desunidad, cada quien por su lado. Una iglesia sin unidad, escuchemos, es una iglesia estancada. No va a ningún lado. Culto tras culto, servicio tras servicio. ¿Dónde va la iglesia? ¿Quién sabe? Es una iglesia estancada. No avanza, no es efectiva en lo que quiere hacer. Pero una iglesia unida es efectiva en el avance del evangelio. Dios bendice una iglesia unida. Amén. Así que una vez más, hermanos, luchemos unánimes, juntos por la fe del evangelio. Vamos a mirar actitud número 3. Amén. Actitud número 3. Versículo 28 dice, Filipenses 1:28. De ninguna manera estén atemorizados, intimidados por los que se oponen, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes, y esto de Dios. Hoy día miramos bastante oposición contra de la iglesia, ¿verdad que sí? Tantas ideas que se levantan ahorita y todas las cosas que hacen marchas, ¿no? Por ese tipo de ideas y cosas en contra del matrimonio, como Dios lo ordenó en la palabra, y eso todo se está atacando a la iglesia. Amén. Un ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros enseñamos o predicamos verdades bíblicas? Un ejemplo, si nosotros decimos al mundo allá afuera, no, la Biblia es la palabra de Dios. Y si decimos Jesús es el único camino, o decimos el adulterio y el homosexualismo es pecado, ¿qué escuchamos de gente allá afuera, ahorita, en estos tiempos? ¿Qué dicen los oponentes? Que somos arrogantes porque decimos que Jesús es el único camino. Mucha gente dice, hay muchos caminos. Nos dicen que somos de mente cerrada. Tenemos que ser de mente abierta y aceptar un montón de cosas. Nos dicen que somos intolerantes y agresivos con nuestra manera de pensar, porque la Biblia lo enseña. Y dicen un montón de cosas en contra de la verdad, en contra de la iglesia. La iglesia está siendo atacada. Amén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos mantenernos firmes. Amén. Debemos mantenernos unidos y no ser cobardes, pero valientes. Que no vengamos y digamos, pero ¿qué es lo que la gente va a decir si digo lo que la palabra de Dios dice? Mejor no digo nada. Y si alguien me pregunta algo, mejor no digo porque no lo quiero lastimar. No seamos cobardes. Pablo nos manda ¿qué? A ser valientes, a no intimidarnos por lo que la gente pueda decir o hacernos. Mantenernos firmes. Ser valientes y no cobardes. Mucha gente se acobarda hoy en día. No quiere hablar, no quiere decir nada, porque no quiere lastimar o qué sé yo. Amén. Pero Pablo aquí nos dice, no sean cobardes, sean valientes. No se alarmen por los ataques de afuera. Hermanos, la persecución de los oponentes es señal de que su posición es en contra de Dios y que serán destruidos, dice el apóstol Pablo. Su oposición, amén, su posición y todo el daño que están haciendo, el ataque en contra de la iglesia, demuestra que están en contra de Dios y es señal de que serán destruidos. Pero para nosotros es señal de que somos de Dios, porque estamos firmes, amén, y seremos salvos por Él. Es lo que Pablo dice. Vamos a ir todos a Filipenses versículo 29, capítulo 1. Ya casi estamos terminando. Filipenses 1:29. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, porque a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él.
Aquí miramos que Dios nos concedió, nos dio el privilegio de participar de dos regalos. Amén. Aquí miramos, Dios nos dio el privilegio de participar de dos regalos que nos dio. Y estos dos regalos son creer y ¿qué más? Sufrir. Son regalos de Dios para nosotros, sus hijos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué regalo, no? Sufrir. ¿Cuántos de nosotros queremos el regalo de la salvación? Hermana Eunice, qué bien. Todo, ¿verdad que sí? Queremos el regalo de la salvación. ¿Y qué tal del regalo de sufrir? Parece que es un regalo que no muchos queremos, ¿no? El regalo de creer y sufrir vienen en la misma caja. No podemos disfrutar de uno sin el otro. Son dos regalos que Dios nos ha dado. Y escuchemos, es importante que nosotros miremos no solamente la salvación como un regalo. Es de suma importancia que nosotros miremos el sufrir como un regalo. De otra manera, vamos a batallar bastante en la vida como cristianos. Versículo 30, miremos qué dice el apóstol Pablo. Teniendo el mismo conflicto que han visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo les dice, no están solos, no son los únicos que están sufriendo. Tranquilícense, estén bien. Yo también estoy sufriendo con ustedes. Amén. No son los únicos, están sufriendo juntamente conmigo. En el versículo 29 y 30 miramos la cuarta actitud que nosotros, la iglesia, tenemos que tener ante el sufrimiento. Escuchemos, Pablo desea que nosotros, la iglesia, tengamos una actitud correcta, entendiendo que el sufrimiento que estamos pasando es un regalo de Dios. Es lo que Pablo desea. Gaspar está sufriendo, considéralo como un regalo de parte de Dios. Amén. Y en vez de quejarnos, dirémoslo como un privilegio. La palabra concedido es como un privilegio que se nos está dando. Qué tremendo, ¿no? Que esto pueda acomodar nuestra manera de pensar en cuanto al sufrir. Porque muchas personas no consideran el sufrir como un privilegio, un regalo. Se quejan y se quejan y se quejan. El sufrimiento que nosotros pasamos es por nuestro bien, por el bien del Evangelio. El sufrimiento que pasamos produce en nosotros un bienestar. Amén. Escuchemos, el sufrir por causa de Cristo es bueno para nosotros porque esto nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto lo miramos en Juan capítulo 15, lo pueden leer después, versículo 18 al 21, donde Cristo dice a sus discípulos, si a mí me trataron así, ¿cuánto más a ustedes? Amén. El sufrir por causa de Cristo es bueno para nosotros porque me identifica con Él, con mi Maestro. Amén. El sufrir por causa de Cristo identifica que no somos de este mundo. No seguimos la corriente de este mundo. El sufrir por causa de Cristo produce en nosotros paciencia y madurez. A través de nuestros sufrimientos, Dios nos permite dar testimonio del Evangelio. Lo hizo en la vida de Pablo. Pablo estaba sufriendo y Dios lo usó ¿para qué? Dar testimonio, el avance del Evangelio. Dios hace lo mismo con nosotros, la iglesia. Y el sufrimiento por causa de Cristo, ¿qué es lo que hace en la iglesia? Nos fortalece. Así que consideremos el sufrimiento como un regalo de parte de Dios, un privilegio y un bienestar para nosotros, personalmente y como iglesia. Amén. Es importante que nosotros, una vez más, hermanos, miremos esto como un privilegio. De otra manera, vamos a batallar. Vamos a batallar. Quiero terminar con lo siguiente. Un pequeño resumen de lo que miramos hoy en este día. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud ante tanta oposición y ataque contra la iglesia? Escuchemos. Número 1, estar firmes, permanecer firmes. Amén. Ante tanto ataque. Número 2, combatir unánimes, unidos por la fe del Evangelio. Número 3, debemos ser valientes
y no cobardes. Y número 4, debemos mantener una conducta correcta, entendiendo que el sufrir por Cristo es un privilegio, es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sufrir es un regalo de parte de Dios. Y muchas veces cuando se nos dan un regalo, ¿cómo lo recibimos? ¿Contentos o así, quejándonos? Si alguien me viene a dar un regalo, digo, gracias, ¿no? Sonrío. De la misma manera, si Dios nos ha dado el regalo, el privilegio de sufrir, sonriamos. Amén. Gracias, Señor. Porque tú a través del sufrimiento me estás formando y formando a la iglesia. Así que todo esto, hermano, nos motive a tener una conducta correcta en medio del sufrimiento, de las tribulaciones y tanta oposición contra la iglesia y la verdad. Seamos valientes, mantengámonos unidos, permanezcamos firmes. Separados, amén. Separados, no vamos a ser efectivos. Mantengámonos unidos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido puntos, cosas muy importantes para nosotros, la iglesia, tus hijos, tus escogidos, Señor. Qué importante es que nosotros mantengamos una conducta correcta, digna del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Padre Santo, a considerar tu palabra, Señor, a atesorarla, bendito Dios, y a hacer algo en cuanto a nuestra conducta, nuestro comportamiento, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos fallando, mi Dios, con nuestro mal comportamiento, como hablamos, como vivimos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Queremos ser dignos, Señor. Deseamos modelar a través de nuestra conducta y nuestro testimonio, Señor, tu evangelio, el evangelio que hemos creído y que profesamos. Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros, la iglesia, Señor, vivir en unidad, Padre. Dejar toda riña, todo argüende, todo chisme, todo pleito, todo aquello que causa división, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a luchar y esforzarnos para amar y perdonar, Señor, y tener un mismo sentir, Padre Santo. Vivir en unidad, combatir en unidad, avanzar en unidad, Señor, luchar en unidad por la fe del Evangelio. Ayúdanos, Padre Santo. Danos humildad, bendito Dios. Quita de nosotros todo orgullo, Padre Santo, todo egocentrismo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a poder sonreír, Padre, y gozarnos en medio del sufrimiento, sabiendo, Padre, que tú, bendito Dios, nos has dado ese regalo de sufrir por causa tuya, Señor. Y poder sonreír, Señor, poder gozarnos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, guárdanos a tu iglesia, Padre. Tu iglesia está siendo atacada, Señor. Tu palabra está siendo atacada, Señor. La verdad está siendo atacada. Queremos permanecer firmes en lo que hemos creído, en tu palabra, Señor, y no ser movidos, Padre Santo. Que deseemos morir antes, Padre, de dejar nuestras convicciones, de abandonar la verdad, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Que tu palabra el día de hoy, Señor, nos corrija, Señor. Llegue a nuestros corazones, Padre, nos haga entender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, te pido por tu iglesia, Señor. Que en realidad podamos amarnos, Padre. Pero que en realidad podamos amarnos, Señor. Que podamos entender tu amor, bendito Dios. Quita toda hipocresía, Padre. Que seamos sinceros en nuestro amor, Padre.
que seamos prontos para perdonar, Señor. Que no guardemos rencor en nuestros corazones en contra de nuestros hermanos, Padre. Que aprendamos de tu sacrificio, Jesucristo. Nosotros no merecíamos tu perdón, Señor, pero tú nos perdonaste. Siendo malos, siendo pecadores, tú nos perdonaste, Señor, inmerecidamente. Que nosotros podamos perdonarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Manténnos unidos, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Manténnos unidos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias.